Gloria, gloria a Dios en esta preciosa mañana poderosa es el Señor. Bendición, iglesia, bendición a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, familiares. Saludo para aquellos hermanos que se encuentran en la ciudad de Milagro, aquellos que están fuera de Ecuador, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida. Siempre recordándonos, siempre hay una oración para cada uno de ustedes. Saludo para Marcos Salazar, su esposa, su familia, sus hijos. Que el Dios del Altísimo lo cubra, lo sane y lo restaure y lo levante. Y recordemos que todos nosotros adoramos a un solo Dios. De alguna otra manera siempre Dios nos ayuda, Dios nos presta atención para nuestras necesidades. No estamos en este mundo solos. Dios siempre está con nosotros. Bendición, iglesia, bendición, pueblo de Dios. Dios eterno siempre está ahí. Bien, en esta mañana quiero recordar una palabra que Dios siempre nos da para nuestras vidas, que Dios siempre tiene para nuestras almas, algo que nos impulsa a seguir, nos impulsa a seguir adelante, meditando en ella. Y es como cuando un padre se enoja, como cuando un padre le da coraje de ver a sus hijos que andan en el pecado, que andan en la desobediencia. Gloria sea el nombre del Señor. Así mismo es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene sentimientos, nuestro Dios le duele nuestras acciones, nuestro Dios le duele lo que nosotros somos desobedientes adelante de Él. Y muchas veces Él trata de alguna manera, de alguna otra situación, para llegarnos a nosotros, hacernos entender en qué le estamos fallando a nuestro Dios. Y ahí es cuando Dios se entristece, ahí es cuando Dios le duele, porque Dios también tiene sentimientos, Dios también tiene emociones. Y todas esas cosas pues lo vamos a ir viendo paulatinamente a través de la palabra de nuestro Creador o de la palabra de nuestro Señor. Bien, si tienes una Biblia puedes abrirla y podamos compartir las enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Efesios 4 y el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Bien, muchas veces la humanidad universal ha entristecido el corazón de Dios, y Dios le duele, y Dios tiene pesar de las situaciones en que nosotros como hijos vivimos o andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y es cuando Dios tiene que tomar ciertas actitudes, tiene que tomar ciertos parámetros para poder darnos una advertencia, y no podemos nosotros sobrepasar los altos niveles que Dios tiene para con nosotros. Y eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor en este día. Y dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 6, leamos desde el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 dice la palabra de Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso es lo que a Dios le duele. Eso es lo que a Dios le lastima cuando nosotros andamos en desobediencia, cuando nosotros andamos en pecado. Es como cuando nuestros hijos no nos obedecen, nuestros hijos andan haciendo lo malo. Nosotros humanamente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, nos duele
lo que le sucede a nuestros hijos, nos duele lo que le sucede a nuestros familiares, y cuanto más a Dios, Iglesia del Señor, le duele, se entristece cuando una nación, cuando un pueblo anda en pecado. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar de actitud y de hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida. Debe notarse, hermanos, que esa respuesta por parte del Espíritu Santo indica que Él es una persona. Su personalidad también es indicada por los pronombres personales. Dios es una persona que también le duele, que también se entristece, que también sufre cuando nosotros andamos en desobediencia adelante de Él. Y Él le duele, Iglesia del Señor. Él le duele, hermano y amigo, cuando tú y yo hacemos lo malo adelante de Dios, cuando tú y yo andamos en desobediencia, cuando tú y yo probamos el pecado, cuando tú y yo absorbemos, cuando tú y yo nos adueñamos del pecado. Dios le duele, Dios se siente entristecido porque nosotros estamos siguiendo las rutinas, estamos viviendo las costumbres de este mundo, y a Dios le duele y a Dios se entristece. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciéndole, no estamos llevando de acuerdo su palabra como Él nos manda y como Él dice y como Él nos enseña. San Juan 14:17, vamos a leer un pasaje de la Escritura que dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La obra de Cristo son inseparables, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre son uno solo. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él le dolía lo que su pueblo, lo que su nación, Iglesia del Señor, amigo, tú que me escuchas, estaban viviendo bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que Él vino a liberar aquello que está espiritualmente, mis santos hermanos, preso en las garras del enemigo, preso en el pecado. Y eso es lo que nos enseña, lo que nos dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios le molesta, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque andamos en desobediencia delante de Dios. Su cuidado personal de los creyentes, mis santos hermanos. Dios cuida a los creyentes. Dios cuida a cada uno de nosotros. A aquel que no es creyente, Dios le extiende su gracia, Dios le extiende su mano de humildad, su mano de misericordia, su mano de gracia, mis santos hermanos, porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y Dios hace salir el sol para buenos y para malos, como nos dice las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver, mis santos hermanos, en San Juan 16:13. A ver qué nos dice otro texto de las Sagradas Escrituras. Leamos así, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria sea al nombre del Señor. El Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, mis santos hermanos, este versículo se refiere en particular a la revelación sobrenatural que Dios manda a través del Espíritu Santo de Dios para todo creyente que le cree al Señor.
para todo creyente que le cree al Señor y camina bajo la revelación del poderoso Espíritu Santo de Dios. Versículo 14 dice la palabra de Dios ahí mismo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos creación de Dios, nosotros somos parte del ministerio de Dios, y por eso que Cristo dice que todo lo que el Padre sabe, Él también lo sabe, y todo lo que el Padre le ha dado, Él también es dueño y existencia de nuestra vida, mis santos hermanos. Poderoso es en el Señor. Y es importante, iglesia del Señor. Versículo 13 dice la palabra del Señor: y cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él lo guiará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que te conduce. El Espíritu Santo de Dios es el que camina con el creyente, y el Espíritu Santo de Dios es el que te guarda, el que te cuida, es tu amigo, es tu ayudador, es tu fiel compañero, es la misma presencia de Dios que camina contigo y te cuida por donde tú quieras que vaya, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. Eso es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso es que no debemos de nosotros, iglesia del Señor, contristar al Espíritu Santo de Dios. No debemos darle tristeza, no debemos darle dolor al Espíritu Santo de Dios, porque es la esencia, es la misma presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra existencia, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña, y eso es lo que nos dice en esta mañana la poderosa y eterna palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no contristéis. Y cómo nosotros lo contristamos, cómo nosotros le hacemos pesar, cómo nosotros le hacemos doler a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Dios, cuando tú y yo estamos en desobediencia, cuando tú y yo estamos en pecado, cuando tú y yo andamos en adulterio, en fornicación, en lascivia, en problema, en discusiones, en pleito, en chisme, en cuento, en palabrería ociosa que no edifican a los creyentes. Ahí estamos dándole problema a nuestro Creador, dándole problema a nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña, iglesia del Señor, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que es la redención, con el cual nosotros fuimos sellados, iglesia del Señor. Bendito sea la gloria del Señor en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios también cuida del creyente. El Espíritu Santo de Dios también lo guarda, también lo protege y también lo ilumina por donde quiera que vaya. El Espíritu Santo siempre nos guarda de todo peligro, de toda tentación, y nos advierte cualquier situación mala en que nosotros vamos a acontecer. Su intelecto, veamos primera de Corintios 2:11, a ver qué nos dice la palabra de nuestro Creador, de nuestro Dios. Gloria sea al nombre del Señor en esta mañana. Iglesia del Señor, tú que me escuchas, porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres
mis santos hermanos, sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu Santo de Dios. Tiene intelecto el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así es, mis santos hermanos. Por eso que nosotros como cristianos que somos, debemos de tratar, iglesia del Señor, de no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque es la misma presencia de Dios en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y es algo importante, mis santos hermanos. Por eso que debemos de andar, debemos de cuidarnos, debemos de caminar recto, en rectitud, para poder agradarle a Dios, para poder agradarle a Dios en nuestro caminar diario, en nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Debemos de seguir agradando a Dios. Vamos a fallar, como humanos vamos a caer, pero mis santos hermanos, recordemos que si el justo cae 7 veces será levantado, y no podemos dejarnos ahí estar caídos, sino que tenemos que levantarnos en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos habla en esta preciosa mañana, lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. No somos perfectos, iglesia del Señor. Tratamos la perfección con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Con su gracia, con su misericordia, estamos logrando la perfección. Día a día estamos caminando con Él, día a día, para algún día entrar a las bodas del Cordero, para algún día gozarnos de las bendiciones espirituales que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Por eso debemos de no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Bien, leamos otro pasaje más en el versículo 4, ahí mismo, mis santos hermanos, de 2 Corintios 4, 5, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Así dice: ni palabra de mi predicación fue con palabra persuasiva de humano sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de nuestro Dios. ¿Quién es el que da sabiduría? ¿Quién es el que da entendimiento a nuestro saber, a nosotros los cristianos que somos cortos de palabra? Es el Espíritu Santo de Dios. Es la misma persona del Padre Celestial, es la misma Trinidad que está en nuestra vida, es la misma presencia de Dios. En ciertas ocasión Felipe le dijo a Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estás con el Padre y no le has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Gloria sea al nombre del Señor. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque en ella os tenéis la vida eterna. En ella os tenéis la salvación. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Leamos Hechos 13:2. A ver qué nos habla, qué nos dice ahí la palabra de nuestro Creador, de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana, como siempre, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Hechos 13:2, ya los tenemos aquí, iglesia del Señor. Santo, poderoso es el Señor en este precioso día. Que la paz de Cristo viva en nuestras vidas, en nuestra existencia. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios.
Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios no está hablando, no está motivando, y el Espíritu Santo de Dios le dice a Pablo: apártame a Bernabé para la obra que le he encomendado, a Bernabé y a Saulo. Ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y por eso que dice la carta a los Efesios en el versículo 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No debemos nosotros, iglesia del Señor, enojarnos, iglesia del Señor, andar en cuento, andar en chisme, andar en problema, andar en disensión. ¿Por qué? ¿Por qué quizás tú me dices que no debemos de andar en todas esas cosas? Porque el Espíritu de Dios reposa en nuestras vidas. El Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nuestras vidas. Y tiene que haber un cambio en nuestras vidas para que ese cambio, el que no nos conoce, el que nos ve, diga: oh, esta persona es diferente, oh, este hermano, esta hermana es diferente, camina bajo los mandamientos de Cristo. Mis santos hermanos, leamos Romanos 8:26, a ver otro texto más que nos dice de la palabra de Dios, que nos habla ahí del Espíritu Santo de Dios. Otra palabra, 8:26, dice así la palabra de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. El Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Así es, mis santos hermanos. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios, desde el inicio de la creación, Él está en nuestra vida, mis santos hermanos. Así como la creación, los creyentes gimen unánime por esta restauración definitiva, el Espíritu Santo también lo hace con gemido indecible. Expresiones al interior de la Trinidad que no pueden articularse en palabras, pero que hacen llamados profundos por el bienestar de cada creyente. Esta obra del Espíritu Santo va paralela a la obra de la intercesión del Señor Jesús como sumo sacerdote a favor de todos los creyentes que andan y caminan bajo la gracia, bajo la protección de nuestro Creador, bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos habla y eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor. Hechos 16, veamos Hechos 16, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hechos 16:6 dice así: gloria sea el nombre del Señor. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y le fue prohibido por el Espíritu Santo de Dios hablar la palabra en Galacia. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos prohíbe hablar su palabra, mis santos hermanos. Y tenemos que obedecerle al Espíritu Santo de Dios, porque somos creyentes y tenemos que obedecerle a su palabra. Bien, pequeña reflexión que he llevado, mis santos hermanos, como iglesia del Señor, nos enseña la palabra del Señor que no debemos contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuimos sellados para el día de la redención. Bien, Dios te bendiga grande y poderosamente. Vamos a hacer una oración para aquellos hermanos, para aquellos amigos, para aquellos ministros que quizás están pasando alguna necesidad, quizás están enfermos, quizás están en una sala de un hospital, quizás están en cualquier lugar. Soberano, grande, poderoso eres, Señor, en esta mañana.
al inicio de este nuevo mes de agosto, el octavo mes, Padre de la gloria. Intercedemos, Señor, por cada vida en este día, Padre. No conocemos las peticiones de cada hermano, de cada amigo, Señor, pero tú la conoces de antemano, Señor. Extiende tu mano poderosa, tu mano llena de gracia, llena de misericordia. Restaura, levanta a aquel que tiene que levantar, Señor. Aquel que está enfermo, Padre amado, en este día, Señor. Por la sangre de Jesucristo, levántalo para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre, Señor. No importa cualquier enfermedad que sea, no importa que la ciencia ha dicho ya no tienes remedio, que hasta aquí llega, pero tú eres el Dios que levantaste al paralítico, tú eres el Dios que diste vista al ciego, tú eres el Dios que levantaste a Lázaro, que tenía 4 días ya muerto. Así mismo, Padre, toda infección de garganta, todo malestar del cuerpo que nos molesta, nos estorba en nuestras vidas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, echamos fuera toda enfermedad por las llagas de Cristo Jesús, Padre. Aquellos que están imposibilitados, aquellos que están ahí, Padre, en un centro de salud, aquellos que están enfermos de cualquier situación, provéale sanidad en este día. Levántalo, Señor, para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre, Señor. Llégate a ellos, Padre Santo, humildemente. Restáuralo, levántalo, dale vida, dale salud, dale bienestar, Señor. Y que esta palabra no retorne vacía a nuestra vida y que haga efecto para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre amado, porque sabemos, Señor, que estamos siendo bendecidos, Padre amado, y compartimos esas bendiciones con cada uno de aquellos mis hermanos, de mis amigos, de mis familiares, de mis hijos, mis hijas, Señor. Llégate a ellos, Señor, restáuralo, levántalo y danos una oportunidad más de vida, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Recordando, mis santos hermanos, que este ministerio siempre se ha hecho pensando en el bienestar de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren dejar su comentario ahí abajo, dejen su comentario, cualquier situación que sea, cualquier petición que sea, estamos orando para la restauración de nuestra vida. Gracias, mi Dios de la gloria, por todo lo que has hecho y por todo lo que tú harás, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor.